En realidad que no, nunca lo tuve y no sé, no recuerdo, pero teníamos la mejor intención de trabajar para el pueblo. En octubre del 2005, el Gobierno Nacional, a través de la Resolución Suprema 345-2005 de la PCM, decidió constituir una comisión multisectorial para analizar la viabilidad técnica del proyecto Alto Piura. Entre los miembros de esa comisión tenía que haber 2 representantes del Gobierno regional. ¿A quiénes designó usted, señor Treyes? Se designó al ingeniero Luis Guzmán Checa. ¿Luis? Luis Guzmán Checa. Y el otro fueron 2. El otro fue Juan Coronado Balmaceda. ¿Cómo le rendían cuenta de los avances de esta comisión las personas a las cuales usted designó? Indudablemente a los técnicos, que seguramente había una autoridad autónoma, y que era autónoma en una serie de estas cosas, seguro le informaban, porque la verdad es que uno como presidente tiene una serie de actividades y de acciones y de trabajos, y en esos momentos, en esa época, hubieron muchas inversiones en Piura. La inversión, por ejemplo, de los fosfatos de Bayoba, después el puente, ¿cómo se llama?, el etanol, y muchas cosas importantes que tenía que trabajarse. Y seguramente ellos trabajaban de acuerdo a los criterios que vayan a favor del proyecto, ¿no? ¿Usted le solicitó que le informen de cómo iban avanzando ellos en la misión que les había encargado? No recuerdo, doctora, no recuerdo. ¿Hay algún detalle que usted recuerde con respecto a la designación y el encargo que les había dado al ingeniero Guzmán y al ingeniero Coronado? No, no recuerdo, señor. ¿Nada? No recuerdo. Sabemos que esta comisión multisectorial emitió un informe. ¿Recuerda algún informe que haya emitido la comisión multisectorial? ¿La 345? El informe en el cual dan recomendaciones con respecto al cumplimiento del esquema del SNIP. El informe técnico 130, ¿lo recuerda? No. En este informe, señor Treyes, que es un informe de la comisión multisectorial, esta comisión emite recomendaciones y una de ellas, o la más importante, era que el proyecto Alto Piura debía cumplir la primera fase, la del SNIP, la primera fase del SNIP. Se sabe que en el año 2006, a través del oficio 371-2006 del Gobierno Regional de Piura, solicitan al Ministerio de Agricultura la elaboración directa del estudio de factibilidad del proyecto, en función de los estudios técnicos ya existentes. Le pregunto, ¿por qué solicitó prescindir de los estudios de prefactibilidad? En verdad es que el SNIP, para mí y mucha gente, preocupa. Y eso era más que nada el motivo, porque había tenido experiencias de algunos amigos cuando estaba en el Congreso, de que el SNIP estaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y nunca podía realizarse, ejecutarse debido a esta actitud. ¿Qué le respondió el Ministerio de Agricultura a su pedido de elaboración directa del estudio de factibilidad? ¿El ministro de Agricultura? ¿Qué le respondió el Ministerio? A través del ministro, ¿no? ¿Qué le respondieron a esta solicitud de prescindir de los estudios de prefactibilidad? No recuerdo.
Señor Treyes, el 10 de mayo del 2007, durante el gobierno ya siguiente, el gobierno del presidente García, se emitió el Decreto Supremo 055-2007, Economía y Finanzas, a través del cual se exoneró de los estudios de factibilidad y la declaración de viabilidad en la primera etapa del proyecto Alto Piura. ¿Tuvo alguna comunicación previa a dicho decreto con el presidente García, con el ministro Luis Carranza, con el premier Jorge del Castillo o con el señor Juan José Salazar García? No, nunca he tenido una reunión. ¿Con el presidente García? No, no he tenido una reunión para ver este tema. ¿Con el ministro Carranza? No. ¿Con el premier del Castillo? Tampoco. ¿Con el señor Juan José Salazar García? No lo recuerdo. En ese decreto se señala que el proyecto Alto Piura tiene estudios suficientes de factibilidad. ¿A qué estudios hacía referencia? ¿Qué estudios tenían ustedes en ese momento? Nosotros teníamos los estudios de Tajal Escocesa y teníamos el estudio de Garza CD y otros estudios que son estudios importantes. ¿A qué año pertenecían los estudios que usted acaba de mencionar? Más o menos uno era en el 86, 87 y el otro era del 97, 98, más o menos. Y otros estudios más que no recuerdo en estos momentos. O sea, de 20 o 10 años antes. ¿Y qué medidas adoptó usted como presidente regional luego de la emisión de ese decreto? Disculpe, doctora. ¿Qué acciones implementó usted inmediatamente después de la emisión de ese decreto? La verdad es que no recuerdo, señor presidente. ¿Recuerda usted qué medidas ha implementado después que le dan luz verde en el gobierno de García para poder implementar el proyecto Alto Piura? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué medidas ha implementado en su gobierno? Debe haber alguna que sí recuerde. Bueno, indudablemente que ya el proyecto caminaba, el proyecto estaba listo, faltaba solamente algunas cosas y que eran viables, posibles para poderlas solucionar. Y luego comenzamos a ver las alternativas, ¿no? Porque el problema era el agua. El agua era uno de los problemas que teníamos y era conveniente y pertinente hacer todas las actividades que se pudieran hacer para de esa manera poder nosotros avanzar y poder tener ya el agua, digamos, el trasvase del agua del río Huancabamba al Alto Piura, lo más rápido posible, ¿no? Y bueno, se han hecho varias cosas, se prepara un poco la gente, hay algunas alternativas, algunas otras propuestas interesantes sobre este tema. El 21 de mayo del 2007, el Gobierno Central dispuso a través del Decreto Supremo 059-2007, Economía y Finanzas, la creación de una comisión multisectorial para proponer un esquema técnico y económico de eficiencia para el uso de los recursos del proyecto Alto Piura. Usted presidió esa comisión, ¿lo recuerda? Sí. Correcto. ¿Cuáles fueron los productos de esa comisión? Los productos de esa comisión es que, teniendo los conocimientos de la comisión que había en esos momentos reunido, podía tener alternativas mejores, digamos, para este proyecto que era tan importante para la comunidad. Y lo más interesante era que se agrega, digamos, al proyecto, el proyecto hidroenergético del Alto Piura, donde ya entraba, digamos, el problema de energía.
que era mejor y mucho más viable para el proyecto, ¿no? Mucho más rentable, y de esa manera indudablemente tendría muchas cosas importantes para la comunidad. ¿Propuso usted alguna medida para corregir las falencias de los sustentos de la primera fase del proyecto? No, yo creo que no me corresponde. Usted presidía esa comisión. Que no recuerdo, doctora. En su calidad de máxima autoridad del Gobierno Regional de Piura, ¿estaba usted al tanto de la elaboración de los términos de referencia para la contratación del consultor encargado de preparar el expediente técnico del proyecto Alto Piura? Los términos de referencia, indudablemente que no los hacía yo, sino la autoridad autónoma, en coordinación seguramente con UNOV. Sí, yo le estoy preguntando, por eso le hago la precisión. Usted, en su calidad de presidente, máxima autoridad del Gobierno Regional, ¿estaba al tanto de la elaboración de los términos de referencia o nadie le informaba nada? Ellos actuaban por su cuenta sin informarle a usted como presidente regional. No recuerdo, doctora. ¿Hay algo que recuerde con respecto a la elaboración de los términos de referencia? ¿Algún procedimiento, alguna reunión, alguna directiva que usted haya dado o algún informe que a su despacho le hayan hecho con respecto a los términos de referencia? No recuerdo. Señor Treyes, con el memorando número 3084-2007 del Gobierno Regional de Piura, del 10 de septiembre del 2007, el gerente regional de infraestructura solicitó al director de estudios y proyectos, Víctor Boyer Oyola, la confección de los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico. El señor Boyer, el 13 del mismo mes, le encargó al proyectista Humberto Quintana Irigoyen la elaboración de tales términos. Sin embargo, al día siguiente, el señor Quintana presentó los términos de referencia listos. En ese sentido, le pregunto, ¿quién estaba encargado de la Gerencia Regional de Infraestructura? Presidente regional de esa época. No recuerdo. ¿Recordará ese funcionario tan eficiente que hizo aprobar términos de referencia en 24 horas? Menos, tal vez. A veces uno se equivoca. Seguramente me equivoqué. ¿A veces, perdón, qué? Me equivoqué en tener el criterio de haber buscado lo mejor y no producir los problemas que en estos momentos está usted expresando, que se hizo de un momento a otro el término de referencia. ¿Y recuerda usted quién era el gerente regional de infraestructura? ¿O recuerda quiénes han sido a lo largo del tiempo sus gerentes regionales de infraestructura, específicamente en el periodo ya del 2007 en adelante? De infraestructura, no recuerdo, son varios, pero no recuerdo. ¿Considera que los términos de referencia para un proyecto como Alto Piura pueden elaborarse de un día para el otro? Es difícil, ¿no? Pero si tienen... ¿Recibió el gerente regional de infraestructura alguna orden suya para elaborar términos de referencia? No. ¿De alguien que usted cree que puede haber dado una orden en ese sentido? No, de ninguna manera. ¿Recibió el ingeniero Humberto Quintana Irigoyen alguna orden anterior para elaborar términos de referencia? No conozco. Al respecto le comento que existe una declaración de Víctor Boyer, director de Estudios y Proyectos del año 2011, ante la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Piura. Boyer ha dicho o ha declarado que la Gerencia Regional de Infraestructura ya tenía listos los términos de referencia. Las razones son inexplicables. Señor Treyes, se sabe que el 27 de noviembre del 2007 el Gobierno Regional le encargó al consorcio Motlima Consultores S.A., Víctor Chávez Izquierdo S.A., Técnica y Gestión de Proyectos S.A., la elaboración del expediente técnico.
Luego el consorcio envió el expediente técnico al gobierno regional, el mismo que fue aprobado por Resolución Directoral General 215-2008 del 21 de abril de ese año. ¿Cuánto pagó el gobierno regional por el expediente que elaboró el consorcio Motlima-BCHI-Tejepsa? No recuerdo. 978.955.20 soles. No recuerdo. Ese fue el monto que se pagó por ese expediente. ¿Realizó usted alguna acción para velar porque el informe técnico fuera un producto de calidad? Indudablemente que sí. Entonces, ¿encargó a alguna comisión técnica la evaluación del expediente técnico? ¿Encargó usted la evaluación a alguna comisión técnica externa, la evaluación del expediente técnico? No recuerdo. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Teniendo en casi todas las preguntas formuladas por su persona, Presidenta, nuestro invitado, el señor César Treyes, no recuerda, entonces sería importante que nos responda todas las preguntas que le ha formulado, que nos haga llegar por escrito. Ahí quizás pueda recordar, porque el no recordar nos puede dar la impresión a nosotros que pretenden cubrir algo y eso no es bueno para una comisión. En el caso de a usted no le convendría, señor César Treyes, por eso yo le pediría que haga los mejores esfuerzos quizás para poder recordar algunos temas tan importantes como saber quién fue su gerente, que creo es algo que uno puede recordar. Es como si a mí me preguntan quién fue tu asesor, fácil me puedo recordar. Otros detalles, que montos, es entendible que no pueda recordar, pero en cuanto a la designación de las personas, los gerentes, creo es válidamente que usted podría responder. Lo contrario, podríamos interpretar, hablo a nombre personal, podría interpretar que lo que está tratando es de evadir la respuesta y con eso pretender encubrir seguramente algún hecho irregular. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Señor Treyes siempre puede complementar todo aquello que se le ha preguntado y que no recuerda con información adicional que hace llegar por escrito a esta comisión. Yo voy a continuar preguntándole. Todos son temas que han sido descritos en la invitación. Ningún tema se le ha dejado de mencionar y ha tenido el tiempo de antelación suficiente para poder preparar información. Congresista Violet. Sí, Presidenta, solamente para complementar efectivamente lo dicho por la congresista Beteta en el sentido de que en aras de poder conseguir la información que está buscando la comisión, sería bueno que animar efectivamente al señor Treyes para tener un informe por escrito, eventualmente de ser posible a través de su abogado, porque lo importante sería delimitar más bien las funciones entre lo que es propiamente las obligaciones y responsabilidades del proyecto especial y la de la presidencia regional, que parecería que se confunden en términos de funciones y responsabilidades, y creo que eso sería bueno precisarlo en un informe por escrito, señalo como se ha precisado. Igualmente, en relación al informe de Contraloría de la que usted dio cuenta oportunamente, a efectos de tener un levantamiento de esas observaciones desde el lado de la administración, desde un punto de vista jurídico, por supuesto. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Señor Treyes, a su solicitud se convocó a una comisión técnica para evaluar el expediente técnico presentado por el consorcio Motlima-BCHI-Tejepsa. Eso fue a su solicitud. Esta comisión, el 19 de mayo del 2009, le presentó a usted un informe de revisión del expediente. Sin embargo, de las conclusiones del informe se observa que el expediente técnico presentaba una pobreza técnica en todos sus aspectos. De hecho, se formularon 27 observaciones al respecto, todas ellas negativas. ¿Por qué se aprobaron los términos de referencia sin haber esperado el informe de la comisión técnica? Le repito la pregunta.
¿Por qué se aprobaron los términos de referencia sin haber esperado el informe de la comisión técnica? En verdad, no puedo responderle, pero creo yo que las autoridades pertinentes que eran las responsables, por ejemplo, el gerente general de la autoridad autónoma, el directorio y todos ellos, tenían que conocer exactamente estos temas. Yo no soy técnico, yo no soy ingeniero, no podría exactamente conocer estos temas que en este momento me está usted expresando. Señor Treyes, todos estos documentos se han emitido a su requerimiento y han sido dirigidos a su persona. En la portada de estos documentos está su nombre. Obviamente usted puede, como debe ser, tener el auxilio de todos los técnicos que le presten la asistencia jurídica o la asistencia técnica que requiere, pero le pregunto por esos documentos porque fueron hechos a su solicitud y las respuestas fueron dirigidas a su persona. ¿Por qué no paralizó el proceso de licitación hasta contar con un expediente idóneo? Bueno, nosotros había una gran preocupación del pueblo de Piura y sobre todo el pueblo donde está el proyecto, de que Olmos nos quitara el agua de los 335 millones de metros cúbicos por día año. Y es por eso que creo yo que se haya hecho de esa forma. Okay. ¿Usted tomó alguna acción contra el consorcio Montlima, Bechí-TGEPSA por la mala calidad del expediente? ¿Inició alguna acción contra el consorcio? No conocí exactamente si el expediente está mal, porque si uno manda a hacer un expediente seguramente que está bien. Tenía que haber algunos técnicos que debían determinar exactamente si estaba mal o no estaba mal. A ver, en el informe que le envían a usted el 16 de mayo del 2006, en el resumen de puntos observados, dice: hidrología no determina caudal de diseño ni periodo de retorno. Consideramos que el caudal de 625 metros cúbicos por segundo con el que se han diseñado la presa de derivación es excesivo y origina un sobredimensionamiento. No se han ejecutado investigaciones para determinar los parámetros de suelo para el diseño de la cimentación. Se ha utilizado métodos no usuales para el diseño de la presa de derivación. No se han encontrado los criterios de diseño hidráulico y estructural. No se han encontrado cálculos hidráulicos correctos de la interrelación. El agua en las obras de derivación, especialmente para épocas de avería. Y podría seguir leyendo un total de 27 observaciones. No se han encontrado cálculos justificativos del sistema de izaje, los planos presentados son insuficientes en dimensiones y detalles, los planos no presentan líneas de excavación, no existen planos del sistema de drenaje de la presa y de la toma, no existen planos constructivos con detalles suficientes, los planos de armadura no consideran los lugares o zonas para el concreto secundario. Es decir, señor Treyes, si habían observaciones suficientes que le dieron cuenta a usted. Entonces yo le pregunto nuevamente, ¿inició algún proceso contra el consorcio que elaboró el expediente por la gran cantidad de observaciones que le informaron que tenía el expediente? La verdad es que no conocía la cantidad de observaciones que habían hecho al expediente. El 21 de mayo del 2010, señor Treyes, se firmó el contrato licitación del proyecto Alto Piura con el consorcio Constructó ese Comercio Camargo Correa S.A. sucursal Perú. ¿Tuvo usted alguna comunicación con los representantes de esta firma brasileña antes de dar inicio a la licitación? No, no hemos tenido. ¿Desde cuándo se previó encargarle a un organismo internacional el proceso de selección y contratación de las empresas encargadas de ejecutar y supervisar las obras del componente 1 del proyecto? Bueno, como dije anteriormente,
es una propuesta del directorio del proyecto energético del Alto Piura al presidente del gobierno regional. El gobierno regional le comunica al gerente, al directorio del gobierno regional para que determine, y ellos determinan de que debía, ¿cómo se llama? Tenerlo el proyecto a UNOP. ¿Qué motivó esa decisión? ¿Cómo? ¿Qué motivos tuvieron para tomar esa decisión? ¿Qué razones se expusieron para tomar la decisión? No podría contestarle, no recuerdo. ¿Cuál fue el proceso para seleccionar el organismo internacional que se encargaría del proyecto? El proyecto, como dije anteriormente, fue por una propuesta del directorio de la autoridad autónoma al presidente del gobierno regional. El presidente del gobierno regional envía un documento al Consejo Regional y el Consejo Regional determina que debía hacerse por este organismo internacional que daba las garantías pertinentes. Respecto al memorándum de acuerdo entre el Gobierno del Perú acerca de servicios administrativos y otros servicios por la UNOPS con respecto al proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura, le pregunto, ¿quién o qué dependencia del Gobierno regional se encargó de la elaboración de los términos del memorándum? El término del memorándum. No recuerdo. ¿Por qué se suscribió un memorándum si lo que debió firmarse era un convenio específico y concreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Por qué un memorándum y no un convenio específico y concreto? Un convenio específico. No conozco. ¿Por qué, si se le requiere asistencia técnica al PNUD, en el memorándum se establece que la UNOP será quien la preste? No recuerdo. Le pedimos acá su colaboración, explíquenos. En el inciso A del numeral 5 se señala que con respecto a la contratación de consultores, la UNOPS celebrará contratos con particulares o firmas contratistas para dichos insumos. ¿Para qué se contrataron consultores? ¿Qué servicios realizaron estos consultores? Indudablemente que se vio la contratación de consultores porque indudablemente el proyecto necesitaba de algunas cosas técnicas importantes para el objetivo que ellos estaban realizando, ejecutando. Porque la verdad es que no recuerdo. ¿Cuál de las partes asumió el pago de los honorarios de esos consultores? ¿El gobierno regional o la UNOPS? No, creo que el gobierno regional. ¿Y por qué el gobierno regional tenía que asumir ese costo si la UNOPS era quien brindaría el servicio y por ello se le pagaría $804.563?
No conozco. De la lectura del artículo 9...